Fue una desaparición que atormentó a una familia y a una comunidad durante más de un año. Una mujer que desapareció sin dejar rastro, sin respuestas, sin cierre, solo preguntas. ¿Qué le pasó a Jill? Ahora, un avance clave en el caso. Y observó en el garaje lo que parecía ser un área grande parchada que medía aproximadamente 1,5 metros de largo por 1 metro de ancho. Oculto a simple vista y un sospechoso siempre cerca, revelando algo inesperado en la corte. Este es el caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. Oigan amigos, rápido, quiero contarles sobre esta aplicación que puede ayudarlos muchísimo. Se llama Upside. Upside te da reembolsos en efectivo en compras diarias como gasolina, víveres y comida para llevar. Así que esto es lo que tienes que hacer. Descargas Upside. Es gratis para descargar. Reclamas una oferta en una de sus más de 100,000 ubicaciones. Luego pagas, como normalmente lo harías con tu tarjeta. Verificas la compra y recibes dinero real de regreso. Yo uso Upside cuando cargo gasolina o pido comida para llevar y busco ofertas en la app. Luego, después de gastar, el dinero aparece en mi aplicación y justo después de eso, simplemente lo transfiero directamente a mi banco. Los usuarios frecuentes de Upside recuperan un promedio de $254 al año. Así que para empezar a recibir tu reembolso, haz clic en el enlace en la descripción o escanea el código QR y usa el código promocional OTC para obtener un bono extra de 25 centavos por cada galón en tu primer tanque de gasolina. Cuando alguien desaparece, puede llevar a las autoridades por varios caminos. Piensas, ¿fue secuestrada esta persona o tal vez simplemente se escapó? ¿O fue algo aún más oscuro de lo que cualquiera quisiera imaginar? Esas son las preguntas que las fuerzas del orden, incluido el FBI, se han estado haciendo desde enero de 2025 sobre una mujer en Massachusetts llamada Jill Kloppenberg. Este es el cartel de persona desaparecida de Jill Kloppenberg. Con su foto e información publicado en el sitio web del FBI, esto es lo que sabemos de Jill. Vivía en Lowell, Massachusetts, una pequeña ciudad a 40 millas al norte de Boston. El FBI informó que la última vez que la vieron fue el 2 de enero de 2025 saliendo de su edificio en Broadway, en Lowell. Dicen que ella se quedaba ahí temporalmente con amigos, pero la desaparición de Jill no se reportó hasta febrero de 2025. Autoridades informan que los amigos de Jill, que la reportaron desaparecida, no hablaban con ella desde otoño de 2024. Las personas que hicieron ese reporte de persona desaparecida dijeron que la señorita Kloppenberg era amiga de ellos, que no la habían visto físicamente desde agosto del 24 y que su último contacto por mensaje de texto había sido en noviembre, el 20 de noviembre de 2024. La policía tenía como pista el último uso del teléfono de Jill, ocurrido el 14 de enero de 2025, pero después de eso parecía que su caso se había enfriado. ¿Dónde estaba? ¿Qué le había pasado? No estaba claro. El nombre de Jill se ingresó en una base de datos de personas desaparecidas y durante más de un año su caso simplemente quedó ahí. No hubo avances importantes. ¿Cómo puede alguien así simplemente desaparecer? Bueno, parece que esa pregunta fue respondida en 2026, específicamente este mes, el 10 de marzo. Las autoridades afirman que el caso se resolvió por una pista recibida en la policía a media hora al norte de Lowell, cruzando la frontera estatal en Nashua, New Hampshire. El 10 de marzo de 2026, la policía de Nashua, New Hampshire, recibió una llamada sobre un posible homicidio. Después contactaron a quien los llamó, quien explicó que tenía un amigo. El amigo se llamaba Sean Sullivan, Sean con W, quien le dijo que supuestamente mató a una mujer llamada Jill en su casa alrededor de enero de 2025. Sean además afirmó, supuestamente, que le había disparado y luego la enterró bajo el piso de un garaje en la casa de Audrey Avenue en Tyngsboro, donde él vivía. El secreto de lo que pudo haberle pasado a Jill aparentemente no era un secreto para la persona que supuestamente era responsable. Y el nombre de ese hombre es Sean Sullivan. Tiene 40 años y aquí está en Facebook. Quizás irónicamente, se describe como estudiante de justicia penal en Worcester State. Buscamos a Sean en Facebook,
Revisamos amigos en común y vimos que estaba conectado con Jill Kloppenberg. La pista de New Hampshire decía que Sean Sullivan le dijo a alguien que supuestamente había matado a una chica llamada Jill. Además, su cuerpo estaba enterrado bajo el garaje de su casa en Tyngsboro, Massachusetts, a unas 5 millas de donde Jill fue vista por última vez en enero de 2025. Hasta ahora, no está claro cuál era el tono de esa supuesta confesión. Sean Sullivan presumió ante un amigo que mató y enterró a alguien para parecer rudo, ¿o fue esto algo donde supuestamente le confesó a un amigo, desahogándose con una persona en quien podía confiar, o al menos eso pensaba, porque la culpa de lo que supuestamente había hecho durante el último año era demasiado pesada para soportarla? Eso todavía no está claro en este momento, pero lo que sí está claro es lo que la policía dice que encontró dentro de su casa, específicamente debajo de su garaje. La policía fue a su casa. Aquí en Google Maps fue donde registraron el garaje. El 15 de marzo, detectives de los departamentos de policía de Tyngsboro, Tewksbury y la policía estatal realizaron un cateo en esa casa de Tyngsboro y observaron en el garaje lo que parecía ser una zona grande parchada, de aproximadamente 1,5 metros de largo por 1 metro de ancho. Usaron un radar de penetración terrestre para escanear todo el piso del garaje y confirmaron que había algo ubicado debajo de esa zona que había sido cortada y parchada. En coordinación con la oficina del médico forense jefe, las investigadoras lograron cortar el piso del garaje y recuperar una bolsa de plástico que, según la oficina del médico forense, contenía restos humanos. La policía de New Hampshire encontró en la base de datos que Jill Kloppenberg estaba desaparecida y confirmaron que conocía a Sean Sullivan. La policía dice que en realidad los dos eran considerados amigos. Ahora, el alcance de esa relación, qué tan cercanos eran realmente, no está claro. Dicen que Kloppenberg había estado antes en la casa de Sullivan y que estuvo cerca de él la última vez que fue vista. Aunque la fiscal del condado de Middlesex, en su conferencia de prensa, mencionó el nombre de Jill. Al anunciar el arresto de Sullivan, en ese momento, dijo que el cuerpo que supuestamente se encontró en la casa de Sullivan estaba siendo considerado como una Jane Doe, hasta que confirmaran científicamente que los restos eran de Jill. El tío de Jill publicó en Facebook: ayer por la tarde, un coche de policía llegó a mi casa. El oficial pidió pasar y mencionó el nombre de mi sobrina. Me notificó la muerte y me dio el nombre de un detective. Hallaron los restos de mi sobrina en un bosque de Massachusetts. Me dijeron que estaban 100% seguros de que los restos eran de ella, aunque todavía tienen que confirmarlo con ADN y se debe realizar una autopsia para intentar determinar la causa de la muerte. Ha estado desaparecida 14 meses y quizá estuvo ahí todo ese tiempo. Era un alma perdida, quizá ya esté en paz. Tenía problemas de drogas y elegía hombres violentos. Aunque no éramos muy cercanos, desde entonces camino con los ojos llorosos, al borde de las lágrimas por su pérdida y lo que pudo ser. Habrá una resolución. Estos son los cargos actuales de Sullivan. Sean Sullivan, de 40 años y originario de Tyngsboro, enfrenta cargos adicionales, incluyendo asesinato. Ese cargo de asesinato será por Jane Doe, ya que aún no confirmamos la identidad de los restos hallados en el garaje. También será acusado de agresión física con arma peligrosa, con lesiones graves y disposición inadecuada de restos humanos. El martes, Sean Sullivan compareció por primera vez ante un juez en el Tribunal de Distrito de Lowell. Lucía triste y angustiado, mirando hacia abajo la mayor parte del tiempo. Su abogado bloqueó la cámara casi toda la audiencia. Video de Boston Fox, 25. Una revelación impactante que surgió de esta audiencia fue que el abogado de Sullivan no negó que su cliente fuera quien disparó el arma, pero dijo que este caso debería tratarse como homicidio involuntario, no como asesinato. Los fiscales afirman que Sullivan admitió ante las autoridades que sí disparó el arma que mató a Jill Kloppenberg. Sullivan supuestamente dijo que Jill estaba en su casa y que él sacó un arma de una caja fuerte para mostrársela, pero que al parecer hizo un movimiento como de espasmo. En ese momento, el arma se disparó y Jill resultó herida. La bala la alcanzó en el pecho
y salió por la espalda. Lo que pasó después fue horrible. Sullivan, en lo que su abogado describió como un pánico inexcusable, enterró el cuerpo de Jill bajo su cochera, donde permaneció oculto más de un año. El juez dictaminó que Sullivan debía permanecer detenido sin derecho a fianza y su próxima comparecencia ante el tribunal será el 17 de abril. No está claro, nuevamente, cuán cercana era la relación entre Sullivan y Kloppenberg, ni por qué ella fue a su casa la noche en que perdió la vida. Tampoco está claro si había algún resentimiento entre los dos que pudiera ser un posible motivo de asesinato en este caso. Se une a nosotros para hablar más de este caso el detective retirado y instructor policial Matt Irvine. Siempre es un placer tenerlo en Law and Crime. Gracias por acompañarnos para hablar de esto. Sean Sullivan afirma ser responsable. No es solo una alegación. Él dice que disparó a Jill Kloppenberg. Pero la versión que él y su abogado están dando es que realmente fue solo un accidente, porque él iba a mostrarle el arma y le dispara, porque o se estaba quedando dormido o tuvo algún tipo de movimiento involuntario. Creo que muchos podrían ver eso y pensar que es un poco sospechoso, más de un año después de que supuestamente pusiera su cuerpo bajo tu cochera. Como autoridad, ¿cómo pruebas que fue asesinato y no solo la historia que él cuenta tras ser arrestado? Es una gran pregunta. Quiero decir, primero que nada, tenemos que aceptar que ciertamente es posible. La gente, lamentablemente, le dispara accidentalmente a otras personas todo el tiempo. La pregunta ¿es creíble? Y está verificado o desmentido por el resto de las pruebas en este caso. Espero que la policía examine esta defensa al menos en tres dimensiones. Primero, ¿cómo se compara su relato a la policía sobre el tiroteo? Entiendo que este relato fue cambiando durante el interrogatorio, no lo dio de inmediato. Pero, ¿cómo se compara esta versión final de lo que sucedió según lo relatado a la policía con la confesión que aparentemente le hizo a un amigo hace aproximadamente un mes? ¿Son consistentes o son divergentes? La otra pregunta es, ¿su declaración es creíble y consistente solo considerando lo que él mismo está diciendo? Es decir, ¿es capaz de explicar la naturaleza de su relación con esta mujer, los eventos previos al tiroteo y los propios eventos del tiroteo de una manera que tenga sentido? Como dijiste, ¿por qué aparentemente se está quedando dormido con un arma cargada en la mano y con alguien más en la habitación? Y luego, lo más importante, su declaración es consistente o inconsistente con la evidencia forense y balística en este caso. Su versión va a tener algunos elementos que se pueden verificar o refutar si es capaz de hablar de ello con algún tipo de detalle. La trayectoria y el patrón de la herida, si aún están disponibles para los investigadores tras un año de haber sido enterrada, así como el lugar en la casa donde ocurrió. Hay muchas cosas que buscarías que estarían presentes y serían consistentes si su versión es cierta o serían diferentes si lo está inventando. Por último, cuando las personas inventan una historia, suelen desarrollarla solo hasta el primer o segundo nivel de detalle. Si el interrogatorio es bueno, sostenido y llega al tercer, cuarto y quinto nivel de detalle y él miente, esas historias suelen desmoronarse. Las personas colapsan emocionalmente por la carga cognitiva y la historia no se sostiene. Así puedes confirmar o refutar su versión de los hechos. Por la pista recibida, desconozco si el Departamento de Policía de Nashua, New Hampshire, tiene contacto con la persona a la que supuestamente él le contó esto. Pero parece haber sido una pista quiero decir, claramente fue una pista muy creíble. No solo por el hecho de que dijo que había matado a alguien llamada Jill, sino también porque dijo que había puesto su cuerpo debajo de su cochera. Después revisaron la cochera y ahí hallaron el cuerpo de Jill Kloppenberg. ¿Qué te dice eso sobre este sospechoso que tal vez le confió algo a alguien? Y, ya sabes, pienso en tal vez solo el peso de la culpa, o si fue algo donde él intentaba hacerse el duro con alguien que conocía para decir como, bueno, esto es lo que le hice a esta persona. Esa pista resultó ser cierta. ¿Qué te dice eso sobre Sean Sullivan? No se ha hablado mucho sobre el tono de esa charla con el amigo en New Hampshire, así que es difícil entender la motivación.
pero diría en términos generales que la mayoría de las personas tienen conciencia, la mayoría de las personas, incluso aquellas que hacen cosas terribles, se sienten perturbadas por ello, sienten culpa, vergüenza y remordimiento. Llevar este terrible secreto suele ser abrumador para muchos sospechosos. Esa es una de las razones por las que muchos sospechosos, cuando son interrogados adecuadamente por la policía, confiesan. Aunque absolutamente no les conviene legalmente hacerlo, sienten un alivio cuando tienen la oportunidad de desahogarse con alguien que creen que los está escuchando de una manera que, al menos ellos perciben, no es crítica y es empática. Y muchas personas están dispuestas a sacrificar su propia libertad por esa oportunidad de desahogarse con alguien que creen que puede entenderlos. Es interesante, aunque incluso si se lo hubiera contado al amigo, cuando llegó la policía no parecía tan honesto desde el inicio. Y tomó un par de conversaciones llegar al punto en que él dijo, sí, esto es lo que pasó. Y entonces lo confesó. Sabes, tal vez es la realidad de lo que pasó, donde él solo estaba presumiendo el arma y se disparó accidentalmente. Es un caso distinto, pero es como la defensa de Alec Baldwin. No planeas que el arma se dispare, pero pasa. ¿Cómo demuestras que hubo intención? ¿Cómo investigas esta escena donde, digo, ha pasado un año y creo que él ha vivido en la casa desde entonces también? ¿Cómo investigas la escena y determinas cómo la bala alcanzó a Jill Kloppenberg y qué ocurrió? Si no hay video y solo estaban Sean Sullivan y Jill Kloppenberg. Debemos ser gráficos para hablar de la criminalística de la escena del crimen aquí. Me disculpo porque sé que Jill Kloppenberg era una persona real a quien la gente amaba y apreciaba. Jill Kloppenberg, además de ser una persona y una víctima, lamentablemente también es una escena del crimen en este momento. Su cuerpo lo es. Hay dos escenas del crimen en un caso como este. Está el lugar donde ocurrió el crimen y está la persona a la que le ocurrió el crimen. Y en el caso de Jill Kloppenberg va a haber información que su cuerpo, sus restos, nos están diciendo sobre la trayectoria de la bala que atravesó su cuerpo, la cercanía desde la que se disparó esa bala. Hay ciertas características que están presentes cuando se dispara una bala a una persona a corta distancia en comparación con un disparo a distancia. El ángulo de entrada y en este caso de salida va a ser consistente con donde Sean Sullivan dice que ella estaba en relación a él y cómo estaban posicionados sus cuerpos, o va a ser inconsistente, lo que tenderá a desacreditar su versión de lo que sucedió. Desafortunadamente, en este caso, aparentemente hay una herida de salida, y cuando hay una herida de salida, tiende a haber mucha sangre y otros tejidos presentes en la escena. Según mi experiencia, la mayoría de las personas que no son expertas en escenas del crimen no limpian bien sus rastros. La sangre puede traspasar la alfombra y el piso. Aunque limpies muy bien la superficie al levantar las tablas del piso o la alfombra, casi siempre encuentras evidencia de algo. Sangre. Y esa sangre será nuevamente coherente o no con lo que dice Sean Sullivan. Así que vas a estar viendo el lugar donde ocurrió y vas a estar viendo a la persona a la que le ocurrió. Incluso un año después, esperaría encontrar evidencia útil en ambos lugares. Y esto también es un comentario macabro, pero saber que hubo una herida de salida, y solo pienso en un cuerpo que estaba en Um, you know, estuvo bajo la superficie por más de un año. Quiero decir, ¿qué dice eso sobre cuán sólida puede ser la evidencia desde un punto de vista forense? Que, al menos en este punto, la condición en la que estaban los restos era suficiente para que un médico forense o un forense pudiera mirar y decir que había alguien que supuestamente fue baleado y luego una herida de salida que dejó un cuerpo. Sí, realmente es difícil saber, basándonos en lo que se ha informado públicamente, en qué condición estaban los restos de la señorita Kloppenberg cuando fueron examinados. Pero ah, cosas básicas como una herida de entrada y salida deberían seguir siendo observables algún tiempo después, nuevamente, dependiendo de la condición. Es difícil saberlo. Parece que ella estaba envuelta en plástico, lo que pudo ayudar a protegerla. La degradación durante el año que pasó bajo tierra. Realmente es difícil saber qué es lo que su cuerpo puede decirnos en este momento, pero esperaría que al menos cosas básicas como la trayectoria deberían ser observables en este momento. Recuerdo que su desaparición
se reportó en febrero del año pasado. Pero según el FBI, la última vez que la vieron fue el 2 de enero. Ella salía de su casa, donde vivía con amigos, en un edificio de departamentos en Lowell, Massachusetts. Y es solo un caso que parece que simplemente estuvo ahí durante un año y no hubo muchas pistas. ¿Cómo le haces al principio en estos casos, pensando que la familia no sabía qué le pasó a ella? Sé que su tío dijo que ella tuvo algunas dificultades en su vida y que, ya sabes, y estoy seguro de que ellos mantenían la esperanza de que ella iba a, ya sabes, que esta no sería la conclusión de la que estaríamos hablando en este caso. Cuando reciben un reporte de persona desaparecida y consideran todas las posibilidades, ¿cómo inician la investigación para saber a dónde fue? Y luego cómo se llega al punto en el que, ya sabes, buscas el nombre de Jill Kloppenberg y el FBI tiene un sitio web y ahí está su foto. Y si tienes información, llama, donde simplemente llega a este punto en el que no sabes si esa pista de New Hampshire alguna vez va a llegar. Los casos de desaparecidos son difíciles. Los casos de adultos desaparecidos, a menos que haya alguna otra información que genere sospecha o cree una sensación de peligro inminente, simplemente no suelen investigarse tan a fondo, porque muchos adultos que desaparecen lo hacen voluntariamente. La mayoría de las veces no es un crimen, sino suicidio, enfermedad mental o accidentes. Pero de nuevo, si no hay información adicional que eleve el nivel de preocupación. La mayoría de esos casos tras una investigación superficial, donde revisas lo básico, actividades electrónicas, celular, geolocalización, finanzas y contactos con amigos y seres queridos. Cuando se agotan esas pistas, la mayoría de los casos se enfrían hasta que algo cambia. ¿Y qué cambio, sabes? Solo pensar, ¿sabes? Y para el Departamento de Policía de Nashville, dar seguimiento e intentar armar un caso, porque seguro llegan pistas y quieren investigarlas todas. Pero esta sí dio en el clavo y llevó a un arresto importante. Volviendo a la historia de Sean Sullivan, que él está contando, que todo esto supuestamente fue un accidente, ¿cómo influye el hecho de que, y en palabras de su abogado, fue un pánico inexcusable que lo llevó a decidir enterrar el cuerpo de ella debajo de su propio garaje? El que él ocultara el cuerpo y guardara el secreto, años hasta supuestamente decírselo a un amigo, ¿cómo afecta tu visión de su historia? Que esta era una persona que, ya sabes, él dice, oh, fue un accidente, entré en pánico, no sabía qué hacer. Y no fue hasta que lo arrestaron que de repente salió la información después de un par de conversaciones. ¿Cómo influye esa parte, lo que hizo después, en los cargos que enfrenta ahora? Ese es un excelente punto. Y sí, como estás sugiriendo, esto no suena como un pánico inexcusable. No me sorprendería si fue un accidente y alguien entró en pánico tras un tiroteo involuntario, pero esperarías que algunas cosas fueran distintas. Primero que nada, al menos según lo que se está reportando, parece que ella no murió de inmediato. Y entonces, en el caso de un accidente, pensarías que habría algún esfuerzo por brindar ayuda, llamar al 911, conseguir asistencia médica para esa persona. Parece que esto ocurrió en una casa que él comparte con otras personas. No hubo ningún aviso aparente a los otros ocupantes de esa casa. Así que las cosas que esperarías después de un accidente no sucedieron. Y lo que sucedió en su lugar aparentemente es que él mantuvo sus restos en su habitación durante varios días. Así que esos son días en los que tuvo todas las oportunidades de reconsiderar, de tomar una mejor decisión y no lo hizo. Y luego dio el siguiente paso de excavar una parte de su sótano, envolverla en plástico y enterrarla ahí. Así que quiero decir, el pánico, en mi opinión, no es algo que dure días y días y días. Y como mencionaste, persistió más de un año mientras amigos y seres queridos de Jill llegaban a su puerta con volantes y él seguía en silencio. Quizá haya otras razones, pero el pánico no encaja. El fiscal de Middlesex comentó que eran amigos, o al menos se llevaban bien. No sabemos mucho de su relación, su cercanía, ni por qué ella estaba en su casa esa noche. ¿Pero importa algo de eso? O sea, en términos de motivo, cuando se trata de armar un caso, ya sabes, si tienes, ya sabes, el hecho de que encontraron su cuerpo, tienes la evidencia forense.
Lo tienes a él como alguien que alega que algo pasó, pero no es exactamente la persona más confiable, ya que se lo guardó para sí mismo durante 14 meses hasta que salió a la luz. ¿Importa si hubo conflicto entre ellos? Eso es necesario para que el jurado vea esto como asesinato y no homicidio imprudencial. Entonces, el motivo no es un requisito para el delito de asesinato, pero ayuda en un caso como este. Además, ayuda a refutar una defensa de accidente. Por eso, la relación entre ellos será importante. Ah, la naturaleza de lo que ocurrió inmediatamente antes del tiroteo va a ser importante. Me daría mucha curiosidad entender su explicación de por qué supuestamente se está quedando dormido con un arma cargada y una bala puesta sobre su pecho mientras esta mujer está presente en su casa. Esas circunstancias parecen muy inusuales. Me gustaría conocer la historia detrás de eso. Sin duda, querría hablar con personas que conocieran a ambos para averiguar si había algún amor no correspondido, alguna ruptura o algún conflicto, alguna tensión entre ellos que pudiera explicar esta violencia. También querría saber, en el caso de Sean Sullivan, cuál es su historial en términos de violencia doméstica, violencia de pareja, comportamiento agresivo o amenazante hacia otras personas. ¿Cuál es su experiencia con armas de fuego, ya sea usándolas de manera agresiva o manejándolas de forma responsable? Cualquiera de esas cosas va a ser información importante para entender cómo sucedió esto. Y veremos qué pasa después. Quiero decir, obviamente, uno siente empatía por la familia de Jill Klaffenberg, que estoy seguro que mantenía la esperanza de que ella regresara algún día y que este no fuera el final, pero ojalá puedan encontrar algo de consuelo en este caso a medida que los procedimientos legales avancen. Matt Irvine, detective retirado e instructor policial, es un placer tenerte en Law and Crime. Gracias por hablar de este caso. Gracias, Chris Stewart. Sullivan volverá a la corte el 17 de abril y seguiremos atentos al caso. Esto fue On the Case, The Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify, y también puedes encontrar nuestros episodios en streaming en Peacock. Soy Chris Stewart, nos vemos la próxima vez.